Y yo quisiera que hoy empezáramos nuestro devocional pensando en nosotros mismos. Y quiero que hoy pensemos en nosotros como quiénes somos como individuos. Porque a veces nosotros no tenemos claro nuestro rol, no tenemos clara nuestra identidad. Y no la tenemos clara en muchas ocasiones porque nosotros mismos podemos llegar a confundirnos. ¿Cómo se confunde un siervo de Dios? ¿Cómo se confunde una persona que ama a Cristo cuando él como individuo no tiene claro quién es ante los ojos de Dios? Entonces, cuando tú tienes claro quién eres delante de Dios, todo lo demás ya tiene un orden. Todo lo demás ya ocupa su lugar adecuado. Estamos en un mundo que no ama a Dios. Así que tenemos que ubicarnos desde ya en el entendido que nuestro rol no va a ser apreciado por el mundo. O sea, no podemos tener expectativas de mucha honra, de que nos palmen mucho la espalda por la labor que estamos haciendo, sino que por el contrario, en más de una ocasión nos vamos a encontrar ante situaciones que requieren la pronta intervención de Dios para que salgan adelante. Y quisiera que el devocional de hoy, Dios me ha estado motivando a a que estudiemos la palabra de Dios y entendamos cuál es la diferencia en nuestro rol entre amigo de Dios y obrero. Estos versículos que vamos a estudiar hoy son tal vez de los versículos que más nosotros tenemos en nuestra cabeza, porque tal vez nosotros mismos los hemos predicado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones se los hemos dicho a nuestra comunidad, pero es bueno que nosotros también los pensemos y digamos, bueno, ¿qué es lo que Dios me indica a mí a través de su palabra con respecto a quién soy yo? Entonces, vamos primero a Juan 15:15, por favor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y a mí me llama mucho la atención este versículo y cómo Dios nos recuerda, porque estos versículos fueron dichos a los apóstoles, aquellos que habían sido llamados a ir y a ser discípulos. Y Dios les estaba diciendo y les estaba recordando cuál era la diferencia entre un siervo y un amigo. El siervo obedece, aunque no entienda el contexto de las cosas, no necesita entenderlas porque, de hecho, este versículo habla que los siervos no saben lo que hace su señor. O sea, hay muchas cosas que un siervo no tiene claro, en el contexto no lo tiene claro y no necesita entenderlo porque es un siervo. O sea, él no tiene que andar preguntando, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Y lo debe hacer porque se le da la indicación. Ahí hay un cambio. El Señor Jesucristo, cuando vino, Él cambió una cosa muy importante. Los que lo iban a seguir ya no lo iban a seguir desde la servidumbre, sino que lo iban a seguir desde el relacionamiento. Ya iba a presentarse una relación personal con Dios, que es cuando lo invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, pero adicionalmente a eso, a sus discípulos les dijo, ustedes van a ser mis amigos. ¿Cuál es la diferencia entre el amigo de Dios? El amigo de Dios, este versículo, ¿cómo termina la parte B? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entiende que el Padre le revela cosas puntuales. O sea, llega un punto donde él tiene la madurez espiritual de ponerse de rodillas delante de Dios y preguntarle por cosas específicas en su vida. Esa es la diferencia entre un siervo y un amigo. El siervo hace lo que debe hacer, pero su relacionamiento con su Señor no es tan cercano, tan profundo. Así que el Señor, cuando está en medio de nosotros, nos invita a un tipo de relacionamiento de amistad, donde Él nos invita
a entenderlo y a conocerlo, pero ya nosotros estamos en el siglo XXI. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo llegamos nosotros a descubrir esta verdad para nosotros, donde Dios me va a indicar todo lo que el Padre habló con el Señor Jesucristo? Bueno, indudablemente es a través de la Escritura. Yo y todos nosotros los llamados tenemos que ser siervos que tenemos un gran conocimiento de la palabra de Dios. O sea, que cuando nosotros estamos interactuando, lo hemos hecho primero en la palabra de Dios. Primero hemos entendido quién es Dios, qué es lo que Dios está esperando de mí. No puede pasar que nosotros empecemos a decir en un mensaje, por allá en un versículo que yo ni me acuerdo por dónde está, pero la palabra de Dios dice, oiga, ¿qué es eso? Usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted es un amigo de Dios y el amigo conoce los detalles de lo que el Padre habla con el Hijo a través de quién, de la palabra. Entonces, cuando usted habla, cuando usted como siervo de Dios, como amigo de Dios, está expuesto a la palabra, hay cambios. ¿Qué cambia en usted? Primero que todo, usted va a empezar a tener profundidad bíblica. O sea, que en su estudio usted empieza a entender una cantidad de conceptos y de cosas que son muy distintas a la realidad que nosotros tenemos ahora y que se han ido perdiendo, pero que Dios no olvidó. Y que nosotros tenemos y somos llamados a proteger, a cuidar y a resaltar. A mí me llama muchísimo la atención cómo en el Antiguo Testamento se hablan de héroes de la fe y ahora se habla mucho de esos héroes de la fe que hacían. Confiaban en Dios y tomaban iniciativas y eran victoriosos en batallas, conquistaban reinos, dice la palabra de Dios cuando vamos a Hebreos 11. Presentaban batallas, derrotaban gigantes, porque tenían que, ¿fe en quién? En Dios. Esa fe, ¿cómo se desarrolla? El Señor Jesucristo le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor, ¿qué les dijo? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Resulta que cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios y su palabra, también crece nuestra fe y nos ayuda a enfrentar situaciones que están por fuera de nuestro control, pero que Dios nos llama a enfrentar. Entonces, Dios a sus amigos los va a cuidar, a sus amigos los va a proteger, los va a alimentar, les va a sostener. ¿Cómo lo sé? Porque Dios lo escribe en su palabra, capítulo tras capítulo, libro tras libro, siempre voy a encontrar el cuidado, la protección, el amor, la misericordia de Dios. Y Dios me va a hablar siempre de eso en su palabra. Y cuando Dios, por alguna razón, en algún momento a uno de sus siervos le permite alguna situación distinta, dice que corona de gloria y de honra le esperan a los que han sufrido por él. Entonces nosotros decimos, ah, Señor, este plan está genial, porque yo puedo confiar en lo que tú estás haciendo. ¿Qué hace esto para un amigo de Dios? Para un amigo de Dios le genera este otro cambio en su corazón, le genera valentía. Le genera valentía para enfrentar situaciones donde los demás se sienten impotentes. Él dice, yo puedo ir, yo puedo hacer la diferencia, porque mi amigo, Dios, está conmigo. A mí me encanta que a veces la gente escribe en el Facebook que yo y Dios somos mayoría, ¿no? Entonces, no sé quién lo dice, entonces no es un versículo bíblico, porque de pronto hasta el que resultará diciendo que eso es un versículo bíblico, pero no. Tú y Dios son mayoría, pero no es un versículo, pero sí es una verdad real. Cuando tú dependes de Dios, eres mayoría donde quiera que estés. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Una intimidad. Que tú seas realmente amigo de Él. A mí me llama muchísimo la atención cuando nosotros leemos pasajes bíblicos de personas que a veces uno se desconcentra y dice, oye, pero aquí, ¿qué pasó? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, ni en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y veamos una cosa muy interesante aquí. El Señor que nos recuerda acá. Él conoce
los que son de Él. ¿Y cómo los conoce? Por lo que hay en su corazón. Y aquí muchas personas, porque a veces nosotros podemos llegar a, si ustedes lo notan acá, el Señor no refuta lo que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Porque dice que, Señor, Señor, no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ellos como que tenían ese argumento que habían, estas son características de quiénes. ¿Quién echa fuera demonios? ¿Quién hace milagros? Les hago esa pregunta. Ya en el, no en el plano solamente espiritual, sino en el plano ya de lo práctico, lo real, aquí en la tierra. ¿Quién profetiza? Los que son siervos de Dios, ¿cierto? O sea, eso son características de un siervo. Son características de una persona que tiene una convicción y que habla en nombre de Dios, tanto habla en nombre de Dios que llega a profetizar, tiene tal convicción que llega a echar fuera demonios y llega a hacer milagros. Pero en ese orden de ideas, él llega y dice, el versículo 23 es para mí muy tenaz, porque el 23, ¿qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo, ¿no? Que Dios le diga a uno, no te conozco, ahí estamos en un problema muy serio. Ahí sí, qué pena, pero estamos en problemas. ¿Por qué? Porque tú necesitas que Dios te conozca. ¿Cómo sé que Dios me conoce? ¿Cómo sé pues teniendo una relación íntima, estrecha con Él? Pero tengo que reconocer, yo ya llevo de cristiano 30 y poco de años, 35. Y en esos 35 años le sirvo al Señor desde que tenía 23 como misionero de campo, desde la película Jesús. Y todos esos años, desde mis 23 hasta este año que cumplió 50, tengo que reconocer que no siempre pude decir que tenía una estrecha e íntima comunión con Dios, aunque estaba ministrando. Y eso es triste. Es triste porque a veces nosotros podemos ocuparnos de tantas cosas, nos llama tanto la atención el servicio, el ministerio, que se nos olvida que la persona a quien más tenemos que tener en cuenta en nuestro corazón es Dios mismo, que es su carácter el que se está formando en mí, que si no se está formando en mí, entonces tengo que hacerme la pregunta, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué? Porque hay algo, y es que el Señor quiere formar en sus discípulos esto que vamos a estudiar. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y aquí este es un medidómetro muy fuerte. Dios, ¿cómo te mide a ti? No como te mide el mundo. El mundo mide a un líder de múltiples maneras, su capacidad convocatoria, su carisma, su capacidad de planeación, su capacidad de llegar a resultados, su capacidad de administrar recursos, todo eso está muy bonito. Pero recuerda que estamos hablando de amigos de Dios, de discípulos. Y el Señor nos recuerda que en esto conoceréis que somos discípulos. ¿Qué es lo que debe brotar en tu corazón? La gente, ¿cómo te tiene que conocer? Te tiene que conocer como una persona que ama realmente, que tiene amor de verdad. A mí me llama mucho la atención que las personas, que si hay algo que es difícil de fingir es el amor. Tú no puedes fingir amor. La gente se siente amada o no se siente amada. Y de la misma manera con Dios. Dios sabe que lo amas o no. Y sabes que lo amas a partir de varias cosas. Primero, la obediencia a la palabra que Él te ha dado a ti. Y de tu actitud, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar en
Bueno, yo tengo amor. Sí, claro, si yo tengo amor, yo amo a Dios. Pero la pregunta no es si amas a tu manera, sino a la manera de Dios. Porque recuerda una cosa, Dios se enfoca más en que tú seas, en que tú hagas. Dios se enfoca más en ser que en hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor que hace todas las cosas. Él es el dueño de todo el universo. O sea, si tú lo notas, Él puede decir y la palabra de Dios dice que Él dijo y se hizo. Entonces, si Él tiene ese poder para decir y hacer, ¿por qué nos tiene a nosotros en esta lucha, en esta tierra, con tantas cosas, con tantas situaciones, con tantos tropiezos a veces, con tantas dificultades? Y Él nos tiene aquí porque Él está trabajando en tu ser, no en tu hacer. Entonces, cuando tú ya llegas a ser lo que Dios quiere que tú seas, ya empiezas a ver la vida de una manera distinta. Entonces, cuando nosotros vemos la vida distinta, entonces ya empiezo a entender, o sea, por su misma palabra, que Él está trabajando en mi carácter. Yo tengo que reconocer que mi carácter, que he tenido años duros, no días duros ni meses duros, años duros, donde Dios ha tenido que trabajar por años en mi carácter y donde he llorado mes tras mes, año tras año, diciéndole a Dios, Dios, permíteme, provéeme, ayúdame. Y Dios ha hecho un silencio santo porque está trabajando con sincero. Y quisiera yo que hubiera trabajado con otra herramienta, pero no. Le tocaba con cincel porque la roca estaba dura. El corazón estaba duro. No lo quiso romper, gracias Señor, no quisiste romper mi corazón. Pero mientras tanto, trabajó con el cincel duro, duro, duro. No se quitó, gracias Señor por eso. No se cansó, pero sí está trabajando en que yo sea más su hijo. ¿Por qué? Porque cuando yo muera, el medidómetro va a ser su carácter en mí. Como yo les dije ahorita, usted no se preocupe tanto por el hacer, porque hacer, el Señor puede hacerlo en un segundo. Lo está haciendo en este momento, en tantos lugares. Pero el formar su carácter, en que tú seas de acuerdo a su carácter, a su corazón, Él se toma tiempo porque no va a irrumpir en ti, sino que va a hacer, va a formar un carácter que entiende y comprende quién es Dios, que entiende que Dios te tiene un propósito específico a ti, Elisa, que Mónica tiene un llamado especial y que ese llamado no obedece a hombres, sino obedece al propósito de Dios, y que en ese llamado Dios tiene una medida exacta para que nosotros casemos ahí. Y nadie más puede hacerlo, sino solo nosotros. Cuando Pablo entendió esto, él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe algunas verdades que quisiera, con las cuales vamos a terminar hoy. Colosenses capítulo 1, por favor. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Cuál es la oración de Pablo? ¿Qué oraba Pablo por los que estaban llegando a Cristo? Porque recuerda que esta carta fue escrita a los colosenses. No es una iglesia que él hubiera plantado, sino que es una iglesia que él estaba animando. De hecho, más adelante él pues exalta la labor del pastor que hay ahí, ¿no? Pero esta carta, la carta a los colosenses, tiene unas perlas que a mí me llaman muchísimo la atención. Esta perla es maravillosa porque él dice que él no cesaba de orar y de pedir que sean llenos del conocimiento. ¿Qué conocimiento necesitaban? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí?
Dios, revélate a este que está llegando, muéstrale tu voluntad, que él entienda, que él sepa con toda sabiduría e inteligencia para qué lo trajiste a tus pies. A veces uno se da cuenta que las personas no entienden que han sido perdonados y redimidos. ¿Para qué? Ahora que soy perdonado, ¿qué debo hacer? Entonces la palabra de Dios dice que Pablo oraba para que el Señor les revelara su voluntad. Señor, revélales tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y a mí me llama mucho la atención. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando una persona empieza a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, ya no hay que empujarlo, sino porque Dios mismo le habló. Dios mismo se reveló a su corazón y le dijo, mira, es que quiero esto para ti. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona entiende que su vida fue comprada a un precio muy alto y que ya no puede andar por ahí por la vida dando qué hacer, chismeando, rajando del prójimo, comiéndose los diezmos, no estudiando ni haciendo devocional, sino que él tiene que andar como digno de quién, de aquel que murió en la cruz por él. Cuando yo pienso en mi flojera espiritual y digo, Señor, pero es que tú fuiste a la cruz por mí, ¿cuánto hiciste por mí? Yo no puedo dármelas de muy importantes. Yo tengo que reconocer que mi lucha en mi carne es esa parte donde uno tiende a pensar que el carácter de uno, así como fuerte, como que habla uno fuertecito, ayuda. Como que uno trata de imponer órdenes y hablar de cosas, ayuda. No. ¿Por qué no? Porque nosotros hemos sido llamados a servir. ¿Cómo sirvo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo le ayudo a otro? ¿Por qué? El Señor Jesucristo, ¿a qué vino? ¿Vino a qué? A servir. Sé que cuando nosotros medimos nuestro corazón tenemos que medir, ¿yo cómo serví aquí? ¿Serví o no serví? Porque a veces se nos pierden los papeles, ¿cierto? Esto requiere de algo muy interesante. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Esa versión lo dice así, ¿cierto? Yo tengo la Reina Valera del 60 que dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y me llama mucho la atención que utiliza la palabra paciencia y longanimidad, que es ese deseo de hacer lo bueno de una manera natural. O sea, es cuando usted encuentra una persona bondadosa, que ya tratada por los años y por las luchas, es como buena gente, y usted dice, este fue tratado por Dios, ahí está descubriendo usted algo que llama longanimidad. Pero él dice que él ora, Pablo oraba por los colosenses, para que fueran fortalecidos con todo el poder, con toda potencia de la gloria de Dios, con toda paciencia, que es cosa que a veces no abunda entre los siervos de Dios. La paciencia. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros estemos fortalecidos con ese poder. Cuando nosotros seguimos leyendo la carta a los colosenses, y con estos versículos vamos a ir terminando, el versículo 24 nos habla de algo que ya es un cambio muy fuerte en el carácter de Pablo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ya en este caso, Pablo era tan íntimo de Dios,
tan íntimo con el Señor Jesucristo que a él le parecía excelente el sufrimiento, porque lo hacía en su carne, recordando lo que Cristo hizo por él. Y resulta que a veces nosotros nos podemos amargar porque el ministerio no nos está saliendo como quisiéramos. Y sí, es verdad, a veces no sale como quisiéramos, sino como Dios quiere, que es más importante. Y a veces las cosas se ponen difíciles. Y cuando más difícil se pone, cuando más pesado se pone, Pablo dice, me gozo en lo que padezco por quién. Ya no lo padece por él mismo, sino por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo ¿por quién? Por su cuerpo. Entonces, a veces cuando estamos incómodos, cuando las cosas no nos salen, tenemos que pensar que lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Entonces, quisiera que nosotros pensáramos en esta parte. Y esta parte es la conclusión de este mensaje. El versículo 27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cómo me gusta este versículo, porque habla de que Dios tiene expectativas en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere dar a conocer? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo veo que Dios se va a manifestar a través de cada uno de nosotros y lo va a seguir haciendo más allá de lo que imaginamos. Solamente si recordamos nuestro rol de amigos de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo empieza este mensaje? Dios se quiere revelar a ti. Dios quiere manifestar su voluntad a ti, pero Él quiere que tú seas amigo de Él. Él quiere que tú tengas una relación estrecha con Él. Que entiendas que hay cosas que se hacen y que no muestran la diferencia de tu intimidad con Dios. Por ejemplo, cuando leí Juan 13:35, nunca os conocí. Y ya llegando a este punto, quiero cerrar con esto. Hazte la pregunta, ¿qué soy y qué estoy haciendo? ¿La gente me conoce porque ven en mí amor o porque me ven a mí una gran capacidad de gestión? Porque en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis unos a los otros. Gracias por su tiempo. Cuando quieran, Senfol Brasil es su casa. Los esperamos con los brazos abiertos. Y déjenme orar por ustedes. Señor, yo oro por la vida de mis hermanos en Centroamérica. Gracias por llamarnos tus amigos, Señor. Todos los aquí reunidos anhelamos esa amistad contigo. Cada día más y más queremos conocerte y oramos por aquellos, Señor, que están empezando su caminar en ti para que tú reveles, Señor, tu voluntad a sus vidas, Señor, para que estos que forman parte de nuestro ministerio entiendan que tú los trajiste con un propósito. Revélate a sus vidas y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer las riquezas de tu gloria. Señor, que los padecimientos que algunos de nosotros hemos pasado sean para tu gloria, Señor, y no para amargura en nuestro corazón. Señor, sino que nosotros nos sintamos como Pablo, con gozo de haber sufrido todo por amor de los escogidos. Oro por mis hermanos que algunos de ellos pueden que estén pasando momentos de tribulación. No lo sé, pero tú sí lo sabes. Algunos de ellos tal vez están con un corazón adolorido y triste y nadie lo sabe, sino solo tú, mi Señor.
Te pido que los consueles, Señor, y que hoy tu palabra fluya para sanidad a sus vidas. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.